que tenga cualquier problema, seguirán ustedes. Ahí estamos. A ver. Bueno, somos 10 en total. Bien. Yo imaginé que íbamos a ser pocos. También esto les sirve para... Ahora cuando den el final, tienen que volver a Exacto, tener fresco todos estos temas. tal cual. Bueno, bien, abrí el Open y está todo bien, ¿eh? Volvemos a recordar entonces, así queda en la grabación. Todos tienen que tener aprobado primer parcial y segundo parcial, no se hace un promedio de notas. Así que para la fecha de recuperatorio, si tienen un solo parcial aprobado, tienen que dar el otro. Si tienen los dos desaprobados, tienen que volverla a cursar. Y aún si tienen los dos parciales aprobados, todos tienen que dar un final el 28 de julio. Así que para esa fecha, normalmente los finales son de 20 ejercicios, 10 de primer parcial y 10 de segundo, también con la misma modalidad de multiple choice, 4 posibles respuestas y una sola. Así que bueno, todo el detalle ese aparecerá escrito y mientras tanto ahora hacemos en esta primera mitad el repaso de primer parcial. Bueno, voy a compartir. Ahí ya abrí el primer ejercicio para resolver. Bueno, acá tenemos este ejercicio. Me dan una función, que es una homográfica, y me dicen, el gráfico de f tiene dos rectas tangentes de pendiente igual a 1. Y sus ecuaciones son, bueno, y acá hay que seleccionar cuáles son esas ecuaciones. Esto ya está tildado, pero igual acá la idea es que ustedes sepan cómo llegar a esa solución, obviamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto de que el gráfico de f tiene dos rectas tangentes de pendiente igual a 1? En principio, ¿qué es lo que tendríamos que plantear? ¿Cómo encontrar la recta tangente, sí? Y justamente para encontrar la recta tangente, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de esta función. Fíjense que es bien simple la función. Encontrar su derivada. F' de x va a ser la derivada de la primera, 4, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es 3, todo dividido, 3x más 1 al cuadrado. Hacemos un poco de cálculos. 4 por 3, 12x, menos 12x. O sea que esto desaparece. ¿Sí? Y en definitiva me queda 4 sobre 3x más 1 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver, los que están ahí presentes, ¿qué tendría que hacer con esto? ¿Para qué encontré la derivada yo? Si alguno quiere responder. La igualas a 1. Claro, porque ¿qué me dice? Que la pendiente tiene que ser igual a 1. Entonces lo que yo tengo que encontrar es para qué valores esto es igual a 1. O sea, esa derivada. Entonces el ejercicio se reduce a resolver esto. ¿Sí? A ver, esperen que... aparece. Ahí está. El ejercicio se reduce a resolver esto. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y acá es resolver, ¿sí? Paso multiplicando. Me queda que 4 es esto.
¿Qué hago acá? ¿Desarrollo ese cuadrado? No, directamente aplico de ambos lados. Ojo, de este lado es el módulo. Si ustedes no ponen el módulo, lo que va a ocurrir es que les va a dar una sola posibilidad, o sea, ninguna de las respuestas va a estar acá, ¿sí? Porque les va a dar solo una recta. En realidad les va a dar solo una pendiente y por lo tanto van a encontrar una sola recta. Siguiente paso. Esto, hay dos caminos. Uno sería igual a 2, igual a 2. Si lo de adentro es positivo, esto me queda 3x más 1, y si no me queda menos, ¿sí? De acá saco que 3x es igual a 1, o sea que x vale 1/3. Y acá tenemos uno de las soluciones. Y de acá saco que 3x es igual a menos 2, ¿sí? Menos 1. Pasa el menos, me quedo menos 2. Y después el 1 positivo pasa negativo, entonces me queda, no, menos 3, ¿no? Menos 3. Sí, menos 3. Con lo cual x vale menos 1. De paso recuerdo, raíz cuadrada de 4 tiene un solo resultado. Raíz cuadrada de 4 vale 2 únicamente. La doble solución la da el hecho de que haya un módulo del otro lado. Esperen que vamos a hacer algo. Recordemos la función. No. Bueno. No sé qué está. Se tildó para variar. Ahí está. Oh. Parece que se cerró el Open. Ay, ay, ay. Disfrutamos a tus nenes mientras tanto, Cari. Se cerró el Open Board. No parecen hermanos, ¿eh? ¿Qué? No. Se cerró. Bueno, nos faltaba. Esperemos que se abra bien esto ahora. Es inestable el Open Board. La verdad que tiene Sí, buenas es cosas, buenísimo, pero es inestable todavía. ahí está. Muchas veces cerrarlo, abrir y nada, funciona bien. Y lo bueno que Sí. tiene es que siempre te queda grabando todos los visitas. Sí, sí. Bueno, habíamos llegado a. Ahí estoy tratando de abrirlo. Qué desastre. Y eso es lo que hoy directamente, bueno, decir que ahora lo puedo abrirlo más bien, pero lo que pasó, por suerte quedó grabado lo que estaba haciendo. Bueno, los X que acaba de encontrar Karina entonces son los puntos donde tengo que pararme para que la recta tangente tenga pendiente 1. Para que la recta tangente tenga pendiente 1, o sea que la derivada valga 1. ¿Sí? Con esos dos X, cada uno de ellos construye una recta y esas rectas son las que tienen que buscar ustedes entre las 4 respuestas que les dieron. Ya estoy tratando de acomodar esto. Ya está, ¿eh? Bien, ahora sí voy a compartir. Otra vez. A veces pasa que entre las respuestas que les dan, les ponen como valor dependiente un valor distinto de 1, aún en esta pregunta, y entonces uno descarta la respuesta desde el principio. Apenas te la dieron dijiste, esta no sirve. Pero no, en este caso todas las rectas que dieron, las 8, todas tenían pendiente 1. Lo que hay que mirar es qué es lo que le queda como ordenada al origen. Se volvió a tildar. Ahí está, ¿ves? Ahora sí. Qué mal que anda. Bueno, vamos de nuevo a presentar. Como nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio con finales, con respuestas ya hechas, y no tenemos que hacer una demostración de lo que hay de cómo llegamos al resultado, uno puede usar un camino no demasiado prolijo, no justificando,
y si encontrás la respuesta correcta vale igual. Por ejemplo, Ahí está. Ahí están viendo. vale 1, ¿sabés? Encontraste eso, hasta ahí no podés zafar, Sí, claro. encontrar los puntos donde la pendiente vale 1. Bueno, Pero después entonces, podrías buscar, no construir la recta tangente, sino buscar algún detalle que te sirva para saber cuáles son las rectas. De entre las respuestas que tenés, ¿cuáles serían las correctas? fíjense que me dio que los puntos en donde la recta tangente tiene pendiente 1, ¿sí? El ejercicio pedía, el gráfico de f tiene dos rectas tangentes de pendiente 1. ¿En qué valores? Lo que encontré acá son en qué valores, ¿sí? Los valores son en 1/3 y en -1. Entonces, vamos con -1 primero. Si x vale -1, yo tengo que encontrar la recta tangente en -1. O sea, para eso necesito la función en -1 el valor, ¿sí? Bueno, reemplazo y me queda -4 sobre -3 más 1. Y esto es -4 sobre -2. Es decir, 2. Es decir, que ¿cómo es mi recta tangente? Bueno, la recta tangente va a ser igual a... Acá pueden usar la fórmula, como ustedes quieran. La pendiente es 1, porque ya lo decía el ejercicio, ¿sí? Pasa. Recordemos, si quieren, la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo era la ecuación de la recta tangente? F' en -1 por x más 1 más f en 1, f en -1, ¿sí? O sea que iba a ser x más 1 más f de -1, que es 2. Es como el Taylor de orden 1, ¿se acuerdan? Exacto. X más 3. Vamos a mirar las respuestas. Porque yo acá, si ya no está en mis respuestas x más 3, es como que algo metí la pata, ¿no? Observen que ya uno puede descartar esta y esta. Así que la respuesta queda acá. Otra cosa que pueden hacer también es reemplazar, porque uno dice, cuando uno tiene que resolver este tipo de ejercicios, puede resolver todo o directamente, en este caso, yo ya sé que la respuesta va a estar entre el A y el B. Ahora, yo tengo este otro punto, 1/3. ¿Qué podrían hacer? A ver que alguien me diga qué es lo que se podría hacer con este x igual a 1/3. También encontrar la recta, ese es un camino, lo mismo que hice recién. ¿Y otra manera se les ocurre en lugar de encontrar la recta? ¿No? Lo mismo que hice acá. Recordamos, si es la recta tangente es porque justo en el punto vale igual que la función y con la misma inclinación que la función. Exactamente. F de 1/3, reemplazo en 1/3. Bueno, 4 por 1/3 sobre 3 por 1/3 más 1. 1 más 1 me da 2, 4/3 dividido 2, o sea, 2/3. Entonces, ¿cuál es mi recta? Podríamos decir, la función en 1/3 vale 2/3. La recta en 1/3 tiene que valer también 2/3. Entonces, si uno mete 1/3 acá, ya sé que esta es la recta tangente en x igual a 1. ¿Sí? Esta de acá. Ahora, ¿cuál es la recta tangente en x igual a 1/3? La que vale la imagen 2/3. Ahora, guarda que ahí les van a poner
errores típicos. Por ejemplo, si miramos esa que tiene 2/3 como ordenada al origen, es porque uno ya llegó al número 2/3, ahí veo el 2/3, lo marco como correcto y no es cierto. Acá si reemplazo me da eso, y esta si reemplazo por 1/3, ¿qué me da? Respuesta, acá. ¿Ven? Esta es la recta tangente en x igual a 1. Si yo reemplazo por -1, perdón. -1 más 3 me da -2, igual que f menos 2. Y esta, si reemplazo en 1/3 más 1/3 me da 2/3, que es lo mismo que f en 1/3, perdón. Esa es una forma de encontrar la respuesta. En este caso tampoco era complicado encontrar la recta tangente. Una vez que yo llegaba acá, encontraba la recta tangente, pero para que vean que no es el único camino. Puedo encontrar la recta tangente o puedo venir en este paso y decir, bueno, a ver, otra vez, ahí está. Puedo venir en este paso y reemplazar. Yo ya descartando que estas dos ecuaciones no son ninguna de estas dos, ninguna de estas respuestas, porque ya la primera me dio, ¿sí? Me dio que era x más 2 la recta, x más 3, perdón, entonces ya descarto las otras, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Bien, pregunta 2. Me dan esa función. Y me piden, me dicen, es continua en x igual a 0 para, y ahí me dan distintos valores de a. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Primero, bueno, continuidad. Este es un ejercicio de continuidad. ¿Sí? Lo que tendría que ver es bueno, f de 0 ya sabemos, ¿no? F de 0 vale a. Y ahora tendría que calcular el límite cuando x tiende a 0 de esa función. ¿Sí? Bueno, en este caso, ustedes, esto va a ser un 0 sobre 0, ¿no? Coseno de x cuadrado menos 1. Cuando x tiende a 0, tiende a 1, menos 1, 0 sobre 0. Acá pueden usar L'Hopital tranquilamente si quieren. ¿Sí? Porque ya es algo que ya lo han visto. Si no hubiesen visto L'Hopital, tendrían que multiplicar y dividir por el conjugado, bueno, y todas esas cuestiones, pero se puede usar L'Hopital a esta altura, ya pasaron el segundo parcial. ¿Sí? Bien, ¿cómo sería entonces? Es un 0 sobre 0, la derivada de esto. ¿Cuál sería? La derivada del coseno de x cuadrado. Menos seno de x cuadrado por 2x dividido 4x cubo. ¿Sí? Vamos a simplificar. El 2 acá me queda un 2, y acá me queda un cuadrado. Lo voy a reescribir para que no sea límite, cuando x tiende a 0, de menos seno de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Bien. Bueno, y acá no necesitan hacer, piensen a ver, ¿cómo, para no volver a hacerlo L'Hopital, apelemos a algo que ya sabemos. ¿A dónde se va esto que está acá? Cuando x tiende a 0. A 1. ¿Sí? Por lo tanto, este límite, ¿cuánto me da? Menos un medio. Entonces, miren las respuestas.
Acá está. ¿Sí? A vale menos 1/2. ¿Alguna pregunta? Fíjense, el ejercicio este es bien cortito. No tiene ninguna complicación en los cálculos, ¿sí? Ustedes en el primer parcial esto lo tenían que hacer de otra forma, porque, bueno, iban a tener que multiplicar y dividir por coseno de x cuadrado más 1 y van a llegar a esto, algo parecido. Seno de x cuarta, seno de x cuarta, seno de x cuadrado iban a llegar, pero algo muy parecido a esto. Igual para el primer parcial ya L'Hopital lo tenían hecho, no para la práctica en que veían continuidad, pero sí para cuando daban el Claro. primer parcial, L'Hopital era una herramienta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigo. Por ejemplo, si se hubieran olvidado de hacer por la derivada de adentro, les hubieran quedado demasiadas x abajo, se hubiera ido infinito, sin poder parar ese infinito, y entonces tendrían que haber dicho ninguna A. O sea, las respuestas que les ponen ahí, o olvidarse del multiplicar por 2 cuando hacen la derivada de adentro, las respuestas que ponen son posibles errores que podían haber cometido. Bueno, acá tenemos este ejercicio que me pide cantidad de soluciones de la ecuación. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre hacer? A ver a quién quiere hablar. Nadie. Y derivás una vez para poder hacer el gráfico y ahí vas trazando líneas para ver cuántas soluciones tenés. Claro, en principio tendría que tomar una función, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿Qué funciones tendría que tomar? Bueno, yo puedo tomar a la función o de este lado o paso restando el 3, como ustedes quieran, ¿sí? A ver, si yo tomo la función, vamos a ver alternativas. Esta, e cuadrado sobre x más logaritmo, lo que estaría buscando es dónde esta función vale 3. Y si yo paso el 3 y tomo esta menos 3, estoy buscando los ceros de esta función. Es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en principio vamos a tomar esta y después ver cuántas veces el gráfico corta la recta igual a 3. Es exactamente lo mismo que si paso el 3 restando y cuántas veces el gráfico pasa por el eje X, ¿sí? Primero, dominio de esta función, fundamental. Dominio de f. Está el logaritmo acá. Además está la x dividiendo. Porque la derivada después puede que tenga otros valores de x, pero la función original no está bien definida en esos lugares. Exactamente, ¿sí? Podría ver si cambia de signo esta función, primero. Si no, por ahí se les complica. Vamos a ver el tema de la derivada. F' de x. Ojo con esta derivada, ¿no? E cuadrado. ¿Qué pasa con e cuadrado? Es un número. Esto es como derivar 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, con lo cual esto me queda menos e cuadrado sobre x cuadrado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Más El la derivada cuadrado del no logaritmo. tiene x, no se deriva. Exacto, es un número de cuadrado, ¿sí? Y la derivada, dominio de f', ojo ahí, es el cero más infinito, ¿sí? Porque tiene que ver con esta función, no es algo aislado. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a igualar a 0 la derivada. Entonces vamos a resolver. Puede sacar un denominador común. Vamos a sacar denominador común. X cuadrado, me queda menos e cuadrado más x por 1 igual a 0. ¿Sí? Bueno,
mucho no hay para hacer. X vale E cuadrado. Paso siguiente. Vamos a partir acá. Recordemos que el dominio era este. Entonces busco un valor. Vamos a ver, la función era f de x igual a e cuadrado sobre x más logaritmo. Vamos a tomar un valor más o menos. Vamos a tomar L acá. Anda por acá L. Hago f de f', perdón. ¿Sí? En realidad puedo hacerlo en 1, no. Estaba pensando en la f, pero vamos a hacer. Hay que mirar el signo de la derivada ahora en el intervalo este. Así que vamos a tomar el 1 sin complicarnos la vida. F' en 1 es menos e cuadrado sobre 1 más 1. Bueno, si miran, e cuadrado creo que es 728 o algo por el estilo. Más 1, ¿esto qué va a pasar? Signo negativo. ¿Qué me está diciendo entonces? Que f decrece en el intervalo 0, e cuadrado. ¿Está claro? Siguiente, vamos a tomar un valor más grande que e cuadrado. No sé, el que quieran. F' en 10, por decir algo. ¿Sí? En E cubo. En e cubo, sí. También. Vamos a tomar e cubo si quieren. Me queda menos e cuadrado sobre e cubo más 1 sobre e cubo. Esto me queda así. Menos 1 sobre e más 1 sobre e cubo. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es más grande? Y esto. ¿Sí? Para Cari, porque si estás evaluando la derivada era E cubo al cuadrado en la primera fracción. Ajá, tenés razón. Acá, perdón, gracias. E cubo al cuadrado. Esperen, vamos a borrar esto. Con lo cual esto no va. Acá es e cubo al cuadrado. ¿Sí? O sea que te queda... Ahora sí. E cuadrado, ¿no? E cuadrado sobre e sexta. ¿Está bien? Y ahora te queda... Ahora sí. Esto queda un 1 y esto queda 4. Menos 1 sobre e cuarta más 1 sobre e cubo. Bueno, e cuarta es más grande que e cubo, con lo cual esta fracción es más chica. Si le sumo e cubo, esto me va a dar positivo. ¿Sí? Conclusión. Entonces, f crece en el intervalo e cuadrado más infinito. ¿Qué información tengo hasta acá? Para que veamos más o menos un gráfico así, a grosso modo. El e cuadrado, no importa, está por acá e cuadrado. ¿Qué hay en e cuadrado? La función decrece acá y crece acá. En e cuadrado tengo un mínimo, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que mirar es el valor de ese mínimo, porque acá es donde uno tiene que analizar si tiene o no solución esto. ¿Qué pasa si yo hago f en e cuadrado
y eso me da un número más grande que 3. Imagínense que el cuadrado, acá yo voy a mirar, hay un mínimo, ¿sí? Y acá anda el 3. Esto hace así. Con lo cual, si esto hace algo así, bueno, acá no, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Nunca tendría solución la función. Recuerden que yo estoy buscando esto. ¿Pasa esto en algún momento? Esto es lo que estoy buscando. Entonces es importante hallar la imagen de ese mínimo. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahora. Buscar la imagen de ese valor. Y ahí decidir cuántas soluciones tiene la ecuación esta. F de x igual a 3. Bueno, ¿cuánto va? La función valía, esto es f, reemplazo por e cuadrado acá. Me va a quedar e cuadrado sobre e cuadrado más logaritmo de e cuadrado. Observen lo que da esto. 1 y esto es 2. 1 más 2, 3. Esto es 3. Miren, justo da 3. Y la función decía que decrecía, más o menos, porque bueno, hay asíntotas ahí, y crece, ¿no? Conclusión, entonces, vamos a trazar una recta que pase, no, por el 3, vamos a suponer, ahí está. Y ahora modifico un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas veces, entonces, la función vale 3, f de x vale 3, entonces f de x es igual a 3, tiene una sola solución. Listo. Y ahí respondemos el ejercicio. ¿Sí? Justamente ahí decía, estaba marcado, pero ahí vemos que entonces la cantidad de soluciones de la ecuación es igual a 3 es igual a 1. La función que yo tomé es esta. Ya hice un estudio, tomé la derivada, encontré máximos y mínimos, en este caso tenía un solo mínimo, encontré la imagen, y una vez que encontré la imagen, más o menos hice un gráfico aproximado, y a partir de ese gráfico aproximado ya está. ¿Sí? Y pude resolver que si e cuadrado, la imagen de e cuadrado hubiese sido más chica que 3, hubiese tenido 2 soluciones. Si la No imagen necesariamente, no necesariamente. Si f de e cuadrado daba más grande que 3, seguro que no había cruce. Exacto. Si f cuadrado daba por debajo de 3, tenía que mirar si las otras dos puntas cruzaban Claro. hacia arriba del 3. Tenía Sí, o por bien las que estudiar los asíntotas. límites hacia 0 y hacia infinito, o bien evaluar la función en dos puntos, uno antes del e cuadrado, o sea, uno en el primer intervalo y uno en el segundo, y ver si me llegaba a dar más grande que 3, ¿sí? Sí, podría. Seguro que la de 3 cruces, 3 veces la altura igual 3, no le iba a alcanzar porque la función sube, baja, no tiene, o sea, primero baja y después sube, no tiene 3 ondulaciones, 3 pendientes diferentes, 3 signos distintos de la derivada. Así que la de 3 veces cruzar, esa seguro que no se cumplía. Pero la de 0 y 2 todavía son posibles si no estudiaba las puntas de la función. Sí, si hubiese dado más chico que 3, tendría que haber estudiado las puntas. Tal cual, en el más infinito y en el 0 por derecha. Sí, porque también podría dar una.
Bien. Vamos al siguiente. Bueno. La función es decreciente en, bueno, esto es parecido a lo que hicimos recién, ¿sí? Hay que hacer la derivada de esto y ver el signo de la derivada. Y una vez que veo el signo de la derivada, determino si la función decrece o no. Así que la clave de este ejercicio es derivar bien. Y saber encontrar los ceros, ¿no? Vamos con la derivada. La derivada de esto es, bueno, ella misma por la derivada del exponente. Es un polinomio, 4x cuadrado, sí, 6, ¿qué estoy diciendo? Menos 2x. Tengo que igualarla a 0. Esto nunca vale 0, es distinto siempre. Entonces necesariamente tiene que ser Más, 0. es siempre positivo. Claro, exactamente, esto es positivo siempre. Con lo cual, esto tiene que valer 0. Y esto vale 0, saco factor común 2x. Me queda 3x menos 1, ¿no? Raíces 0 y 1/3. Y ahí partimos el intervalo. No dije, pero el dominio de esta función es todos los reales, ¿no? Eso es fundamental decirlo. Para ver cómo se parte el intervalo, es una exponencial que no tiene problemas. Bueno, y hay que analizar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. ¿Sí? F' en menos 1. Esto de acá es siempre positivo, así que no trae ningún problema. El que determina el signo es esta cuadrática. ¿Sí? Esto me va a quedar e a la menos 1, o sea, me queda menos 1 al cubo, me queda menos 2, menos 1. Esto es positivo, no tiene ningún problema. Y acá me va a quedar 6 más 2. Esto es positivo. Esto me va a quedar 8 por e a la menos 3, que es positivo. Entonces, f crece. ¿En dónde? En el menos infinito, 0. Vamos a ver las respuestas acá. Este ya uno lo descarta, porque me pide, ojo, lean bien, ¿qué dice acá? Decreciente. ¿Sí? Decreciente. Estas dos no pueden ser. Así que me quedo esta o esta. Ahora, si no me da ninguna es porque algo hice mal. Eso también, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Ahora hago f' acá. Algo más chico que 1/3. Esto es 0,3, ¿no? 1/4. ¿Sí? Positivo esto de nuevo. E a la lo que sea. Me va a dar acá. ¿Sí? Esto no importa, esto es positivo. 6 por 1/4 al cuadrado menos 2 por 1/4. ¿Qué signo va a tener esto? 6 sobre 16 menos 1/2. Claramente esto es más chico que esto. 6 sobre 16 es mucho más chiquito que 1/2. O sea, esto es negativo. Positivo por negativo, negativo. 1/2 es 8 sobre 16. Exacto. Y ahí más fácil, 6 menos 8, ya está, negativo. Conclusión, f decrece en 0 1/3. ¿Sí?
Y acá uno dice la respuesta es esta, pero igual chequen que en el otro intervalo no decrezca, porque si en el otro intervalo les decrece, o una posibilidad, armaron mal las respuestas, que puede ser, o hicieron lío, ¿sí? Entonces uno se confía, sí, ya me dio. Hagan esos cálculos para verificar. F' vamos a agarrar en 1, bien fácil. Este es que va a quedar E a la no sé qué igual es positivo. E a la 2 menos 1, o sea, E por 6 menos 2. Está perfecto. 4E mayor que 0, entonces F crece. Y listo, es lo que me interesaba a mí. Crece en el 1/3 más infinito, que es lo que yo quería. Por lo tanto, F decrece, esto es lo que a mí me interesaba, la respuesta justamente es esta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen para hacer hasta acá? Otra vez, lo único que necesitan es decidir de los 3 intervalos con cuál se quedan, si es con 1, si es con 2 o si es con algo más grande. Si tenemos que mirar el signo y lo único que tienen que hacer es entregar la crucecita, ¿cómo llegan a cuál es el signo? No es influyente. Por ejemplo, podrían pensar que esta derivada es una exponencial, una expresión que siempre es positiva, por una cuadrática. Y miran los signos de una cuadrática. Le encuentran las raíces con brazos para arriba. La Claro. cuadrática va a ser positiva por fuera de las raíces y va a ser negativa adentro. El signo negativo de la cuadrática es el que le da signo negativo a la primera derivada. Claro, las raíces Esa son también 0 es una opción válida. y 1/3. Y es positiva, ya está. Acá la parábola es positiva, acá es negativa y acá es positiva. ¿Qué es lo que nos dio? 0 1/3 negativo, y como 0 1/3 negativo la derivada, la f es decreciente. Eso es bien rápido, digamos. ¿Sí? Pero bueno, Estamos tienen en un final. integrando todo. Muchos ejercicios, pero muchos ejercicios que con poquita cuenta pueden llegar a decidir de las 4 respuestas que le dieron cuál es la correcta. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, acá aparecieron las sucesiones, ¿sí? Tengo que calcular el límite de esa sucesión y ver cuál es el de todos esos que están ahí. Ojo acá, ¿no? Nada de L'Hopital ni nada, ninguna cosa extraña. Tengan en cuenta que estamos en sucesiones. Están los naturales, es un conjunto discreto, por lo tanto no se puede hablar de derivabilidad porque no hay continuidad. ¿Está claro? No pierdan de vista eso. Límite. ¿Qué hago acá? Bueno, en este caso es un infinito más infinito sobre infinito, sacando factor común, va a salir enseguida. Sí, este sale enseguida, este límite. Vamos a trabajar directamente con la expresión. Hay que tener cuidado con cómo sacan y esas cuestiones, pero no es complicado el límite. Saco factor común n cuadrado. En principio acá no hago nada, saco acá adentro. ¿Cómo me queda? N cuarta saco ahí. Me va a quedar 9 más n sobre n cuarta, 1 sobre n cubo, raíz. El factor común lo dejo para a lo último. Separo las raíces. Y después en el paso siguiente ya voy a sacar factor común y a tomar límite, ¿sí? Bueno, acá, miren. Simplifico n cuarta con la raíz y me queda un cuadrado. Y saco factor común ahora sí, n cuadrado. N cuadrado dividido esto, me queda al revés. Esto dividido n cuadrado me queda 14 más
todo esto dividido n cuadrado, me va a quedar la raíz esta. Y abajo, n cuadrado, 6 más 1 sobre n cuadrado. Y ahora simplifico las n cuadrado y ya puedo tomar límite. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto ¿a dónde tiende? Raíz de 9, 3, 14 más 3, sobre 6, o sea, 17 sextos, que está ahí. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? También un ejercicio que lo resolvimos bien cortito. Y ahí tenemos entonces el ejercicio este. Vamos a ver la pregunta 6. Forma trucha de resolver este ejercicio: agarrar la calculadora, poner 1.000.000 y hacer la cuenta con 1.000.000. Seguro que les va a dar un resultado cercano al límite. No saben nada de teoría y marcar una respuesta correcta. Esas son las cosas que a nosotros particularmente nos molesta porque no aprendieron cómo se hacía. La calculadora les dio cerca de tal número y lo pusieron, lo marcaron como respuesta. Bueno, este es un ejercicio donde tengo que ver el dominio de la función y después decidir el ínfimo. ¿Sí? Para decidir el ínfimo de la función, el ínfimo del dominio, digo, recordemos que era el ínfimo, era la mayor de las cotas inferiores, ¿sí? En principio, ¿cuál es el dominio de la función? Tengo que mirar dos cosas. Acá y acá. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta parte? Tengo que mirar que 3x menos 5 sea estrictamente positivo, o sea que x tiene que ser mayor que 5 tercios, por un lado. Y a su vez, x tiene que ser positivo, pero el dominio es la intersección de estos dos conjuntos. Por un lado tiene que ser mayor a 0, y por el otro lado, mayor a 0 por un lado. Siempre el que va mayor a 5 tercios. ¿Quién es el dominio entonces de la función? Y siempre el dominio lo da digamos, el más chico, ¿sí? Porque digo, yo no puedo hacer f en 1. Acá lo reemplazo, pero acá no, el logaritmo negativo no tiene sentido. Entonces el dominio de la función es el 5 tercios al más infinito. Y entonces, si D es el dominio, este es D, este es el que llamaron D. ¿Cuál es el ínfimo de D? Y acá está, el ínfimo es este, ¿sí? Ínfimo de D es 5 tercios y ahí está la respuesta. Fíjense, un ejercicio de un renglón prácticamente, 2 renglones. Lo que sí tienen que recordar justamente que es a qué se llama ínfimo y saber calcular el dominio de la función, nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Siete. ¿Qué hay que hacer acá? Límite cuando x tiende a 0 y seleccionar alguna de las opciones, ¿sí? Veamos que es
0 sobre 0 esto. Cuando x tiende a 0 me queda raíz de 9, 3 menos 3, 0. Raíz de 4, 2 menos 2, 0. Bien. Bueno, otra vez acá podemos apelar al L'Hopital, ¿sí? Si no multiplicábamos y dividimos por el conjugado. Pero en este caso vamos a usar L'Hopital. También es un ejercicio bien corto. Tomamos L'Hopital, derivamos. 1, la derivada de eso, ¿quién va a ser? 1 sobre 2 raíz de x más 9, por la derivada de lo de adentro que es 1. Y abajo es 1 sobre 2 raíz de x más 4 por 1 también. Vamos a acomodar, porque muchas veces acá erran en la parte algebraica, ¿no? 1 dividido, van a ver que, bueno, se van varias cosas. Y dividido esto es multiplicar por su inverso, o sea, me va a quedar así. Este se va con este. Y en el fondo me queda raíz de esto sobre raíz de esto. Cuando x tiende a 0, esto tiende a raíz de 9 y esto tiende a raíz de 2, a raíz de 4. Esto me da 2 tercios. ¿Sí? Y hasta ahí ya tenemos resuelto 7 ejercicios que les dan 3 horas, ¿no? ¿O 2 horas? 3. 3. ¿Cuál sería la forma rápida de resolverlo sin saber nada de nada de nada y puedes marcar una respuesta correcta? Agarrar la calculadora y evaluar en un número cerca de 1, cerca de 0. Te están pidiendo el límite a 0. Ahora, si no sabes demasiado, podrías agarrar un número cerca de 0 y decir que es 0,1 y a lo mejor no te da ninguno de estos. Exacto. Tendrías que agarrar a alguien todavía más cerca de 0. O sea, hay siempre en los de Choice formas de resolver y de marcar una respuesta sin tener demasiado conocimiento. El problema es que están apoyando toda una materia en esa falta de conocimiento. Sin contar que además de la calculadora ya existen software o páginas o aplicaciones que escribís todo y te lo resuelven, ¿no? Pero También. bueno, eso también depende de cómo quieran hacer análisis 1, cómo van a ser los cimientos de lo que construyan, digamos. Tal cual. Sí, también es cierto que se sacan fotos de las pantallas y se las comparten, o tienen un profesor particular que les resuelve los ejercicios. O sea, el aprobado lo van a conseguir con bastante facilidad. El tema es cuánto aprendieron. ¿Cuántos pueden sostener ese aprobado? En sepan más que lo que les están poniendo en un final de Choice. Exactamente. El tema es cómo después se apoyan en eso para seguir la carrera, ¿sí? Sobre todo pensando en que hay una posible vuelta a la presencialidad, por ahí tal vez de a poco, no sé, no se sabe, no sabemos nada, pero en algún momento vamos a volver a la presencialidad y los parciales no van a ser múltiple choice en la presencialidad. Y ahí van, digamos, las materias que siguen se apoyan en esta base. No son materias caprichosas de que están puestas ahí, bueno, esto no sirve para nada. ¿Está claro? Es la base de lo que ustedes van a seguir. Sobre todo pensando que después de esto sigue un análisis 2. Y un análisis 2, si uno no maneja análisis en una variable y en 2 variables, yo creo que va a ser mucho más complicado todavía. Si yo todavía no termino de entender lo que es la continuidad en una variable, en 2 variables, no la voy a ver de ninguna forma eso. Cada uno elige cómo quiere aprobar el parcial, pero después las consecuencias las verá.
Sobre Bien, todo porque ustedes eligieron carreras que son exacto. fuertes en matemáticas. No, no Sí, están. no es matemática para los médicos, que en realidad que un médico no sepa matemática es complicado porque no sabe cuánto darle de graduación a una medicina o cómo analizar cómo estudiar un análisis clínico de un paciente. Exacto. Pero ustedes eligieron carreras donde matemática es fuerte, entonces apréndanla, no solamente por aprobar, apréndanla. Bien. Vamos a este ejercicio que hay que hacer acá. La derivada dice, sea f una función de 0 más infinito a r, donde la f es, eso que está ahí, es una función partida, y me piden hallar f' en 1. ¿Qué es lo que no tendrían que hacer? Derivar ahí con las reglas de derivación como hacen, ¿sí? Sino acá tenemos que ver el tema del cociente incremental. ¿Está claro? Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende, perdón, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. ¿Por qué f de 1? Porque me están pidiendo la derivada en 1, nada más. Bueno, reemplazamos. En todos lados donde dice x, reemplazo por 1 más h. Me queda así. 1 más h, logaritmo de 1 más h, sobre e a la 1 más h, menos 1, menos 1 ahí arriba, calculo, no, es abajo, ¿no? Dividido h. Vamos a ver qué Menos f de 1 te faltó. Ah, sí, fundamental. F de 1, pues si no esto no da. ¿Sí? Menos, esto es f en 1 más h. Esperen que lo pongo. Esto nada más. Y f de 1 me olvidé. Exactamente, f de 1 me dice acá cuánto vale. No, lo que iba a pasar es que esto no iba a ser un 0 sobre 0, y el error que iba a cometer es, acá iba a decir no existe seguramente. ¿Sí? Bueno, límite, cuando h tiende a 0, 1 más h logaritmo de 1 más h, esto queda igual. Algo que yo hago cuando tengo una línea de división sobre H, una súper larga división sobre H, y un montón de cosas arriba, es escribir este sobre H como 1 sobre H multiplicando delante de todo. Sí, lo iba a hacer Y ya ahora. me evito tener tanta cantidad de líneas de división. Ahí está, sí. 1 sobre h y esto. Y entonces me queda 1 más h, logaritmo de 1 más h, sobre e a la h, menos 1. Ahí está. Así no hincha el 1h ese, que después lo vamos a ver. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Denominador común. ¿Sí? Este podría ser como el más cuentoso de todos los que hicimos hasta ahora. Bueno, denominador común, e a la h, 1 más h, logaritmo, menos, ojo acá, ¿sí? No ponen el paréntesis y entonces ya arrastran un error. Veamos que esto tiende a 0. Acá ya se podía ver, cuando h tiende a 0, esto me queda logaritmo de 0, logaritmo de 1, digo 0, e a la 0, 1 menos 1, 0 sobre 0, ¿sí? Acá, h tiende a 0, logaritmo de 1 es 0, e a la 0, todo esto tiende a 0 sobre 0.
¿Qué puedo hacer entonces? Y acá L'Hopital, esto de cabeza L'Hopital. ¿Está bien? Pero ojo acá, porque este H lo voy a tener que pasar multiplicando. Vamos a acomodarlo para hacer L'Hopital, porque si no vamos a hacer lío. Sobre todo cuando haya que hacer L'Hopital. Si no, por ahí queda ese H ahí dando vueltas. Ahora sí. Ponele +1, así ya te evitas el paréntesis. Arriba. Ah, sí. Ahí va. +1. Perfecto. Bueno, L'Hopital. Ojo las derivadas, ¿no? Tengo que derivar arriba y abajo, pero arriba voy a tener que hacer en esta parte la regla de producto. La derivada de esto es la derivada de 1 más h, 1 por el logaritmo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del logaritmo, menos la derivada de al h, más 0. Todo esto dividido la derivada del producto S. Otra vez, la derivada de h, 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de esto, y ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué podemos simplificar? Esto se fue. Y sigue quedando 0 sobre 0, por lo que estoy viendo. Cuando h tiende a 0, logaritmo de 1, 0, 1, menos 1, 0. Y abajo me queda e a la 0, 1 menos 1, tiende a 0, sobre 0. Antes de volver a aplicar L'Hopital, vamos a acomodar un poquito. Yo creo que este es el más largo de todos. Fíjense que los que hicimos hasta ahora eran... El que hicimos del ínfimo se hacía en un renglón. Entonces vamos a ver, logaritmo de 1 más h, más 1, menos c a la h, dividido e a la h menos 1. Quería, no sé si conviene sacar factor común. No, no sirve de nada. No, porque se van a complicar la existencia nomás. ¿Sí? Mejor lo dejamos así, hacemos L'Hopital y listo. Yo creo que en este En la L'Hopital se siguiente termina. simplificas todo. Claro. Y acá ya termina, ¿no? Sí. Derivada. Ahora sí. 1 sobre 1 más h por 1 más esto se fue, menos e a la h sobre e a la h más la derivada de h1 por e a la h más la derivada de esta sin derivar por la derivada de e a la h. ¿Hay alguien? No. ¿Sí? Escribió Candela, dice que no entendió por qué al principio la E dejó de estar elevada a la H más 1 y quedó solo la H. Acá. Eso mismo. Porque reemplazan a x por 1 más h. Les queda 1 más h menos 1. Este es x. Y entonces te queda 1 más h menos 1, te queda h. ¿Está bien? ¿Sí? Porque había un 1 restando ahí. Listo, gracias, dice. Perfecto. Bueno.
Bueno, cuando h tiende a 0, perfecto. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 1 y esto tiende a 1. Esto tiende a 1 más 1 y esto tiende a 0. Conclusión. ¿Cuánto da este límite? 2 más 0, 2, pero arriba da 0. Si acá me hubiese siguiendo, se me seguía dando 0, otra vez tenía que hacer L'Hopital, ¿sí? 0 es el límite. 0. Veamos, efectivamente. Acá está la respuesta. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo no controlaba que era 0 sobre 0? ¿Cómo hacer que yo acá L'Hopital hasta que desaparecieran las exponenciales. iba a dar cualquier cosa? Estaba metiendo la pata mal. Y yo acá estaba metiendo la pata si me olvidaba del f de 1. Ahí ya estaba haciendo lío. Porque seguramente eso no estaba dando 0 sobre 0 y yo estaba haciendo L'Hopital sobre algo que no estaba dando 0. Bien, que nos quedan 2 ejercicios, ¿puede ser? Bueno, dice sea f definida por esto. Si m es el mínimo absoluto y m es el máximo absoluto de f en... Bueno, ¿qué hay que hacer acá? A ver. ¿Qué es lo que alguien quiere hablar? Tengo una función definida en un cerrado, que es un polinomio. ¿Qué puedo garantizar? Una función, y es continua, una función continua en un intervalo cerrado. Había un teorema que decía que alcanza el máximo y el mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que buscar es eso justamente, teniendo en cuenta que estoy en el intervalo cerrado menos 4, 1. Por lo tanto, para encontrar el máximo y el mínimo absoluto de la función, voy a tener que derivar. ¿Sí? Vamos a derivar. Derivada de x cubo. 3x cuadrado por la derivada, perdón, por esta sin derivar. Más esta sin derivar por la derivada de esta que es 2x. ¿Sí? Voy a simplemente a 2x cuarta sería esto. Si quieren pueden hacer la distributiva. Bueno, acá no es tan complicado. Lo hacemos. Igual después hay que 3x cuarta menos 45x cuadrado más 2x cuarta, o sea, 5x cuarta menos 45x cuadrado. Y ahora hay que buscarle los ceros a esto. Ojo, el dominio de la derivada es el intervalo abierto menos 4, 1. ¿Sí? Y yo voy a buscar los ceros en este intervalo. ¿Está claro? Recuerden que los extremos no es derivable. ¿Sí? Saco factor común. 5x cuadrado. Divido a esto por 5x cuadrado y me queda x cuadrado menos 9. Y acá tengo 3 ceros. X igual a 0, X igual a 3 y X igual a menos 3. Vamos al intervalo. Acá tengo al menos 4
y al 1. ¿Sí? 0. Bien. Menos 3. Bien. ¿Qué pasa con el 3? No me interesa, porque yo estoy mirando la función acá nada más. ¿Sí? En este intervalo. Entonces el 3 para mí no es un punto crítico. ¿Está claro? Me cae fuera del intervalo que estoy estudiando. Entonces lo que me importa, los que me interesan a mí son el 0 y el menos 3. Entonces me va a quedar la función a analizar en estos 3 intervalos. Recuerden que estamos buscando máximos y mínimos absolutos. ¿Sí? Bueno, es molesto por ahí los números acá que hay que evaluar, pero después no es difícil el ejercicio. F' en, por ejemplo, menos 3,5. Hay que mirar el signo de las derivadas nada más. Tengan en cuenta que esto siempre es positivo. Siempre. El que determina el signo, otra vez lo mismo. Si tengo que mirar los signos, puedo volver a pensar que ahí tengo una parábola por otra parábola. E ir mirando los signos de cada parábola por separado. Esa también se puede hacer. Claro, miramos esto así. Bueno, no pasa ni de casualidad por... Podemos hacer esto. Y ver que esta cuadrática, esto es positivo siempre, y esto es negativo entre menos 3 y 3 y positivo fuera. Entonces, si yo estoy evaluando esto en menos 3,5, esto en menos 3,5 va a ser más grande que 9, con lo cual esto va a ser positivo. ¿Sí? Aparte, acá lo miramos. Positivo, negativo, positivo. Positivo. Por positivo, positivo. Conclusión. La F crece. Ahora después voy a hacer un cuadrito, que para ordenarnos un poco, para que se vea en el cuadrito. Menos 4. Acá pongo el menos 4. Acá pongo el menos 4 menos 3. Acá pongo el menos 3. Acá el menos 3, 0. Acá el 0. Acá ya me perdí, así que vamos escribiendo. Menos 3. Menos 3, 0. 0, 0, 1, todavía me falta. El 1 y el 1, 3. Y el 3, perfecto. Ahora sí, ¿no? Falta la línea para el 3. Ahí, ¿está bien? Y vamos. Este es maravilloso. Bueno, acá miro F' y acá miro F. Dijimos que F' en menos 3,5 me dio negativo. No, positivo, perdón. O sea que F crece. ¿Qué tengo acá en menos 4 entonces? ¿Qué hay en menos 4? En principio, si la función viene haciendo así, acá va a haber un mínimo. Local en principio, no sé. Después voy a tener que comparar las imágenes para determinar. Pero acá la derivada, recordemos que no existe la derivada en menos 4, ¿sí? Y hay un mínimo. Bueno, con todo este mismo razonamiento, acá no existe la derivada en 3, ¿sí? Vamos entonces a analizar el signo en menos 3, 0. Otra vez, entre menos 3 y 0, la derivada esta me va a dar esto, me da negativo, ¿sí? F', por ejemplo, en menos 1 va a ser 5 por menos 1 al cuadrado por 1 menos 9. Esto es negativo.
Si esto es negativo, la función decrece. Acá hay un máximo local o relativo, como lo quieran llamar. ¿Sí? Otra vez, la derivada en 0,5, no sé. Otra vez, miremos el signo acá. Entre 0 y 1, también x cuadrado menos 9 es negativo. Tomen 0,5 al cuadrado más chico que 9, así que les va a dar negativo. ¿Sí? Eso es para que lo vean de la forma que lo quieran ver. Pero esto les va a dar negativo. Entonces, ojo, acá no hay, ¿sí? Un extremo. ¿Está bien? Es un caso en que no hay cambio de signo al Claro. pasar por una raíz de la derivada. No es que acá me dio más y entonces ya empiezo menos, más, menos. No, hay que hacer los cálculos. Y por último, en 1, 3, por ejemplo, lo tomamos en 2. Otra vez miremos qué pasa con entre 1 y 3. ¿Sí? Otra vez la derivada es negativa. ¿Sí? Perdón. Sí, está bien, es negativa. Porque me queda 5 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado negativo. Entonces, acá es negativo. También sigue decreciendo. Acá, ¿por qué puse 1 yo? Porque me confundí. ¿Ven? Me parece que el 1 estaba simplemente marcado como... No, me confundí. Es 0,3 acá. Ahora estoy viendo, es entre menos 3, 0. El dominio Es de que la te función. dan uno como el Ah, dominio. terminaba en decir. 1, terminaba en 1. Acá esto no va, ¿eh? Acá termina en 1 la función. Ahora, Gracias, vos que estabas atento. muy bien, esto no va, porque la función termina en 1. ¿Sí? Claro, porque digo, ¿por qué me da el 1? ¿De dónde salió ese 1? Y acá la derivada no existe. Ahí estamos. ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea, ese análisis que hice del 2, esto no va. Porque la función estaba, el dominio de la función llegaba, retomemos. Miren, el dominio, hasta el 1, por eso el 3, yo dije, el 3 no me importa. Claro, yo vi esto acá y esto no me interesa a mí. ¿Sí? Todo esto no va. Mi dominio, Pero esto no. en 1, pará. No. En 1 tenemos un mínimo. Sí, esto no va. Ahí está, hasta acá. Claro, el dominio lo tenía que mirar acá. Bien, sí, en 1 hay un mínimo. Ahora sí, volvamos. ¿Qué hay en 1? La función crece, decrece, sigue decreciendo. ¿Qué tenemos en 1? Un mínimo local. Bueno, máximo. Hay uno solo, con lo cual acá está el máximo absoluto. ¿Sí? En x igual a menos 3 hay máximo absoluto. Miren el ejercicio, ¿qué me pedía? Si m es el mínimo y m es el máximo, entonces, ¿cuánto vale? Necesito hallar la imagen de f de menos 3. Acá, haciendo los cálculos. Reemplazo. Vamos a reemplazar ahí para que sea f en menos 3 es menos 3 al cubo por menos 3 al cuadrado menos 15. Miren algo. Estamos hallando el máximo. ¿Sí? Ojo que es negativo. Y este es negativo. Así que va a ser positivo. Porque esto es menos 27. Por 9 menos 15. 6 por 2, 12. 162 da esto. Positivo.
Fíjense, la respuesta está acá o acá. ¿Sí? Ya estos dos quedan descartados. Bueno, acá me dice que es esta, pero vamos a chequearlo. Ahora, hay dos mínimos locales. Yo tengo que hallar las imágenes de ambos para ver cuál es el más chico de los dos. Tengo que encontrar f en menos 4 y f en 1. Y lo más probable es que meta la pata en los signos, por eso están las dos respuestas posibles. Exacto. Menos 4 al cuadrado, menos 15, y el otro es 1 al cubo por 1 menos 15. Esto da menos 14. Y este da menos 64, 16 por 1. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Observen algo. Miren las respuestas. Acá está. ¿Sí? Porque este es el más chico. Si miramos, esto es más chico que esto. Entonces, en x igual a menos 4 hay mínimo absoluto. ¿Se entiende? Y me dio esto. No. Me dio esto. Menos. Conclusión. Esto que encontré acá es m y el otro es m minúscula. Y ahí tenemos el ejercicio, la respuesta. El máximo absoluto de f es 162 y el mínimo absoluto es menos 64. ¿Sí? Si ustedes miran la respuesta, la tercera que les ponen, es simplemente hacer la cuenta en menos 4 y en 1 y considerar que ahí están el mínimo y el máximo, sin hacer ningún estudio intermedio. Y los demás arriba, el menos 162, 162 seguramente es un error de signo, porque el número 162 lo acceden. Y el segundo, otra vez, es no considerar el menos 64, a lo mejor por un error de signos, no tomarlo como menos y les quedó el menos 14 solamente. Menos 14 porque comparan estos dos, ¿ves? Está pensado para, ¿ves que acá me quedó menos 14, menos 64? Y ahí en una de las respuestas, menos 14 y menos 64. Entre las respuestas siempre aparecen números que por un error de cuentas hubieran llegado. Sí, un error de cuenta es un error de concepto también, porque uno dice, comparo los dos mínimos y ya está. Pero, bueno, está pensado. No les van a poner acá pi sobre 2 y, no sé, cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Bueno, nos queda el último. Adelante. Y después pueden preguntar, si quieren, en el tiempo que nos queda. Bien. Bueno, una derivada. Hay que hallar una derivada. Me dicen, sea f la función esta que está ahí, y me dicen la derivada es tal, y hay que seleccionar. Vamos a derivar. No hay otra acá. Vamos a ver cómo se deriva esto. Esto es 2 por raíz. ¿Sí? La derivada de esto es 1 sobre todo eso que está ahí tal cual, por la derivada de lo que está dentro, que sería el 2 queda, raíz 1 sobre 2 raíz. Ojo acá, porque el error que pueden cometer es justamente olvidarse el 2, olvidarse de derivar. Miren, acá está esta respuesta. ¿Ven? Si yo esto no lo ponía, acá ponía esto, que está mal. Ahora, los 2 desaparecen. Y acá uno dice, pero no tengo esto. No está igual. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? La distributiva, o sea, raíz de x multiplicarlo.
raíz de x por 2 por raíz de x. ¿Cuánto me da esto? 2 por raíz de x al cuadrado más raíz de x. Esto se fue. ¿Y qué me quedó? Dos x más raíz de x. Miren. Ahí está. 1 sobre 2x más raíz de x. Y ahí está la respuesta. Bueno. Hasta acá llegamos con los ejercicios. Listo. No sé si tienen preguntas, quieren preguntar alguna otra cosa. Pueden hablar, ¿eh? Hola. ¿Consultas? No sé si les quedó claro, lo sorprendimos o les sorprendimos por ahí, pero lo que estamos diciendo es que si tienen alguna pregunta, algún ejercicio que les gustaría que hagamos, lo pueden hacer porque hoy somos menos, muchos Yo tengo menos. una pregunta, si es la clase que viene, del miércoles que viene, vamos a hacer el segundo parcial. No, el segundo parcial es ahora a las 10. Ah, listo. ¿Sí? Sí, sí. Casi le ganamos hoy, mirá. ¿Eh? Casi somos más docentes. Son Bueno, pero seis alumnos. entendieron la idea. Nosotros de golpe fuimos muy insistentes en que aprendieran a resolver ejercicios por desarrollo, aunque los finales y los ejercicios de choice tuvieran formas mucho más rápidas de resolverse, porque el tema es que aprendieran ustedes para lo que... Claro, nosotros durante estas clases que estuvimos haciendo, que fueron, esta es la número 13, me parece. Número 13 de las 8, pero también está la de las 10, que somos los mismos, acá estamos. Hicimos ejercicios, tal vez llegábamos a hacer 5 ejercicios nada más, pero bueno, porque tenía todo un desarrollo. Es importante que ustedes aprendan a resolver un ejercicio con todos los pasos, ¿sí? No solamente hacer un tatetí y ver dónde está la respuesta correcta, ¿sí? Porque vieron que hay ejercicios que salen muy rápido. De la derivada se hacía enseguida, nos llevó más tiempo el de E a la H menos 1 y todo eso, pero hay ejercicios que se hacen en 2 minutos, pero algunos no requieren de tanta cuenta, por ahí hacen un poco de cuentas y ya pueden marcar la respuesta correcta, ¿sí? Pero el tema es que en algún momento van a tener que aprender a desarrollar eso, ¿sí? Hay que hacerlo, tienen que saber hacer todos los pasos y saberlos justificar, ¿está bien? No sé si quieren preguntar. La otra cosa importante es que aprendan a escribir con símbolos. Es todo un lenguaje nuevo de escritura y es importante que lo manejen. ¿Por qué usamos determinada letra para determinada cosa? Porque después cuando aparecen en materias más avanzadas una determinada letra o un determinado símbolo, no les van a andar explicando como si fuera análisis 1. Dan por hecho que ustedes lo saben. Entonces también es bueno experimentar, escribir, leer un símbolo y ya tener en la cabeza qué están tratando de decir con ese símbolo. Un épsilon, por ejemplo, un épsilon siempre va a ser un número chiquitito, un n siempre va a ser un número natural y positivo. No les van a poner n igual 4/3. Si escriben la letra n es porque es un número natural, así que ya todas las cosas que saben sobre números naturales las van a tener y no van a poder derivar porque son números sueltos los números naturales.
Entonces, por eso es importante toda la parte del desarrollo. No solamente aprobar y poner una crucecita, sino todo lo que es escribir, todos los conceptos que uno aprende acá, es como empezar primer grado en la primaria, no son más palotes, cada palote es una letra, es un símbolo, y después es importante porque todo va a ser usar esos mismos letras, esos mismos números. Bien, acá también es aprender el lenguaje simbólico que tiene la matemática, y que a lo mejor no la terminaron de aprender en la secundaria, y bueno, aprendela ahora, porque toda tu carrera va a ser escribir símbolos. ¿Y por qué es importante escribir símbolos? Porque la cabeza empieza a acostumbrarse a ver un dibujito y tiene todo un concepto atrás que no hace falta que te lo escriben, tu cabeza ya lo sabe. ¿Sí? Toda esa parte les estaría faltando a ustedes si no hicieran la parte de la práctica. Entonces, aprender a escribirlos. Y lo que tiene a su vez el símbolo es que es internacional. Agarrás un libro en cualquier idioma y la parte escrita del idioma va a ser mucho menos que la parte simbólica. Entonces, agarras un libro en inglés, en francés, que en la carrera, bueno, nosotros hemos tenido que estudiar con libros en inglés, el inglés era nuestro primer lenguaje cuando estudiábamos, pero los símbolos se usan siempre los mismos en todos los idiomas. Esa es la gran ventaja de nuestro simbolismo. Bueno, si no hay preguntas, cortamos acá. Sí. ¿Cuánto tiempo van a dar para hacer el final? Esas son consideraciones que no dependen de nosotros. Suponemos que 3 horas, que es lo que pasa habitualmente en presencial también, y es lo que les han tomado a ustedes como parciales. Así que ahora en 3 horas van a tener que hacer 20 ejercicios, no 10. Bueno, Bueno, corto la grabación. Nos despedimos entonces, chicos. Esperen que tengo que cortar acá como era. Ya. Detener.